Okay, Clara Sainu, good evening. Good evening, Yoav. Welcome to my house. Thank you so much. It was a beautiful process to hear your life story, and today we want to send a message to the future of your life story, and that everything that we watch in the future could know your beautiful and interesting and so important details of life story. So first of all, why do you want to record and to tell your life story? Why? Well, I think Yoav, maybe if my nehadim or my grandchildren, pero I am talking in English. Why? Yes, please talk in Spanish, right? Okay, Yoav. Lo que quería decirte, a mí me parece interesante grabar mi historia porque yo era anteriormente prácticamente la menor de mi familia y ahora yo soy prácticamente la única persona que queda viva y es importante porque también nosotros fuimos emigrantes a América desde Europa y tal vez mis nietos y mis bisnietos desean saber algo de nuestras raíces. Yofi. Now, please tell us the background of what you remember and know from the generations before you, your grandparents and before that, in short. Okay, my father... No, before your parents, before grandparents and before grandparents. What do you know about your family? I don't know nothing about before my father and my mother. Mm-hmm. When I born... It's okay. En español, ok. Yo no sé nada de mis abuelos, porque cuando yo nací, mis abuelos habían muerto. Es más, yo tengo el nombre de mis dos abuelas, la madre de mi madre y la madre de mi madre y la madre de mi padre. Entonces, no puedo contarte nada, solamente sé de la familia que estaba en Nova Zulita, o sea, mi familia, mis padres y mis hermanos. Okay. So, tell us about your family in Nova Zulica and about your birth. Tell us about your name, your family name, your early childhood and memories. Okay, mi nombre es Clara Gittis Seinuk, Clara Gittis Frank. Yo soy Seinuk de casada. Mi padre era una familia muy grande. El abuelo fue casado, eso lo sé porque me contaron. El abuelo fue casado 2 veces. En su primer matrimonio tuvo, no estoy demasiado segura, pero me dijeron que tuvo 2 hijos. Era una familia de hombres más que de mujeres. Y en su segundo matrimonio eran 6 hombres y una sola mujer. Ahora, esa es la familia de mi padre Gittis. La familia Frank mi madre eran más hermanas que hermanos, al contrario de los Gittis. Mi madre eran 4 hermanas y un hermano. De esas 4 hermanas, mi madre fue la que vino a América. Una de las hermanas se quedó en Nova Zulita y 2 hermanas muy antes se casaron y se fueron a vivir a Pittsburgh, en Estados Unidos. Ahora, mi tío, o sea, el hermano de mi mamá, que se llamaba Zurich, vino con su familia, con nosotros, a Colombia, a Cali, Colombia.
esos, digamos, es la familia de mis antepasados, de mis padres y de mi madre. And you were born in Nova Sulice. Tell us about the town and your early childhood there. Ok, yo nací en uno de los viajes que mi padre regresó a América. ¿Qué quiere decir eso? En Nova Sulita o en Rumanía había en esa época una gran escasez económica. Realmente no tenían con qué comprar comida. Es decir, es más, mi padre contaba que tenían una parienta que era una parienta que tenía dineros, y cuando llegaba el Shabbat, ella traía medio pollo para que hubiera pollo en la comida de Shabbat. Para tanta gente, eran tantos hijos, y ella traía medio pollo para poder repartir. Es decir, la escasez económica en Rumanía era muy grande. Ahora, los señores, o sea, como mi padre, decidieron, porque sabían que América era un país rico, y entonces su idea no era nunca quedarse en América, era viajar a América a reunir dineros para poder volver, porque ellos consideraban que la gente de Europa eran, ¿cómo decir? Era la gente culta, la gente bien. La gente en América, para ellos, eran malpes. Ahora, el término malpe es un término que yo oí en mi casa todo el tiempo, y yo sabía que malpe era una persona que no era judío. Solamente eso sabía. Resulta que después supe que malpe era mono. Entonces, para mí eso fue un golpe muy grande, pero esa era la idea que tenían los europeos de cómo era la gente americana, cómo eran los indios. Eran indios para ellos, y el europeo era otra historia. Ahora, cuando mi padre regresó, creo que mi padre hizo por lo menos 2 viajes de Nova Sulita a Cali, porque uno de sus 5 hermanos llegó primero a Cali. Ahora, ¿cómo era la comunicación? Obviamente no había ninguna comunicación como la de hoy en día, era por carta. Ahora, las cartas se demoraban más de un mes en llegar, y a veces se perdían incluso. Pero por carta ellos supieron que América era un país donde se podía hacer plata. 1 minute before, you are now telling the story of why to Colombia and why to Cali. But before that, do you have memories of Nova Sulita? Well, I don't have memories. Spanish. No tengo recuerdos. Sé lo que me contaron sobre qué era el pueblo. Sé que, por ejemplo, recuerdo que no había calles asfaltadas. Entonces, cuando había invierno y llovía, había muchísimo barro. Era un pueblo pobre, un pueblo pequeño. Ahora, ¿cómo era la pregunta que ya se me olvidó? If you remember, okay. Nova Sulita, you told me the story of the balloon. Okay, yes. Ya te cuento. Es que no recordaba la pregunta. Yo lo único que recuerdo un poco fue de cuando viajamos de Nova Sulita a Chernovitz, porque en Chernovitz, yo creo, había que coger un tren para ir al puerto, a donde se cogía el barco para ir a América. Ajá. Entonces yo era una niña pequeña, no recuerdo mayor cosa, únicamente un recuerdo muy
un recuerdo que no lo he podido olvidar, y es que en la estación, cuando antes de que llegara el tren, había un niño que tenía un balón, nosotros lo llamábamos bomba, era una bomba, pero hoy en día decir bomba es algo que estalla, pero entonces digamos un balón con una cuerdita, y a mí me pareció algo tan hermoso que yo no tenía ojos para nada más, yo solamente tenía ojos para el balón ese del niño. Es el recuerdo que tengo de esa época. Los otros recuerdos son lo que mi padre me contó sobre que nosotros vivíamos en una casa cerca del río Prut. Okay. Did your family suffer any anti-Semitism in Romania? Por supuesto, es decir, eso fue otro de los motivos por los cuales, o mejor dicho, el gran motivo por el cual emigramos. Economy and anti-Semitism. Right? Sí, por supuesto. Tal vez, Joab, en el primero viaje de mi padre, todavía no se hablaba de antisemitismo, pero eso fue antes de que yo naciera. Él hizo un viaje antes. Yo nací creo que en el 30 o 31, y en esa época mi padre estaba ya en Colombia, y en América se sabía lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi, pero en Europa no se sabía. Okay. I must say that I understand most or part of what you are saying, and I'm going through the list that we made before, and I'm hoping that I'm asking the questions in the right time, because I'm not understanding everything. Está bien, si hay algo no entiendes, puedes preguntar. Yo te pregunto a ti, tú me preguntas a mí. Now, Dime. when you are 5, the year is 1935, more or less, and then your family goes after your father to Colombia. What year? 1935. You are 5 years old. Sí. And your family is moving after your father to Cali, Colombia. Sí, mi padre ya estaba en Cali. ¿Qué? Nosotros no viajamos solos. ¿Qué? Junto con los otros viajó también mi tía Sara, que era la esposa del el hermano de mi mamá, con su hijo. Entonces nosotros viajamos, y pienso que viajamos con más familias que vivían en Nova Sulita. And now, can you remember something from the journey, from the boat that took you? Y, bueno, no mucho tampoco. Es decir, sé que la mayoría de la gente se mareó. Yo era pequeña, yo no me mareé. Yo no sé, solamente sé que debió haber sido un viaje para mí normal, sin ningunos problemas. Lo único es que nosotros tuvimos que cambiar de barco. Yo no sé muy bien en qué momento fue ese cambio del viaje, pero tuvimos que ir, incluso ahora yo pienso que de pronto habría que mirar en el mapa si había que cambiar de un mar a otro, de un océano a otro, no sé, ¿no? En algún canal bueno, qué sé yo. Okay. El hecho es que yo sé que nosotros al cambio de barco teníamos que pasar por una pasarela de un barco al otro, y que nosotros viajábamos con una familia, un señor y su mujer, que también vivían en Nova Sulita y que también emigraron junto con nosotros. Y este señor, ellos no tenían hijos, y este señor, como mi madre venía sola con 3 niños, él le dijo, ¿sabe qué? Yo a mí, mi nombre era Kelse, okay, ¿no? Él decía, Kelsiku, yo la cargo a ella
para que tú puedas pasar con tus dos hijos. El señor Kramerman me cargó y estábamos en la mitad de la pasarela, él le dio un mareo muy grande y él me soltó y yo, debe ser que yo me caí en la pasarela y obviamente me levantaron. Y bueno, entonces mi padre decía, de puro milagro que estás viva y no llegaste. Por supuesto, yo creo que yo no me hubiera caído al mar, porque las pasarelas debían tener algo para que nadie se cayera. Okay. Pero eso me lo cuentan todo el tiempo. Okay. Me lo contaban. Now, did you speak already about what your father did to make money in Cali? Yes. Okay, you did. Ah, sí, claro. ¿Quieres que te cuente sobre qué hacían? No solo mi padre. La mayoría de los emigrantes, primero no tenían idioma, aprendieron el idioma, se puede decir, a punta de necesidad. Hay incluso una historia muy, muy simpática que después la voy a contar sobre el idioma. ¿Qué era lo que trabajaban ellos? Eran clappers. Ahora, ¿qué significa el término clapper? Kloppen es tocar, es golpear, no tocar, golpear. Es como, por ejemplo, si uno llega a una casa y golpea, se llama kloppen. Entonces ellos los llamaban kloppers. Ahora, ¿por qué los llamaban kloppers? Porque ellos salían con una maleta con cortes de tela, porque en esa época obviamente confeccionado no había nada. Había un señor libanés que había llegado a América mucho antes que ellos. Él había puesto un almacén, digamos era el rico de Cali. Este señor les fiaba mercancía, ellos ponían la mercancía en una maleta y salían todos los días, sobre todo los domingos, que era cuando la gente no trabajaba, golpeaban en las puertas, ofrecían su mercancía, esa mercancía la vendían a plazos. Okay, claro, we need to focus in the answer so we can... Pero eso es muy importante, Joab. Okay, but the major part. Pues te estoy contando lo que es. Ellos compraban a plazos y vendían a plazos. Mi papá tenía unas tarjetas con el nombre de cada cliente, una tarjeta. Esa era la forma como ellos, digamos, si compraban las telas por un valor, ganaban un poco y con eso era su ganancia y con eso era la parte económica. Okay. Now we are getting to your childhood in Colombia. Okay, please tell us a bit about the school you went to. Okay. Primero que todo quiero contarte que nosotros vivimos en un sitio donde vivíamos todos emigrantes. Para mí ese sitio donde vivimos es una de las cosas que más recuerdo en mi vida. Era un callejón entre dos calles y al lado éramos todos gente del mismo, judíos, todos éramos judíos. Ahora, ¿qué recuerdo yo de esa época? Por supuesto, es donde más tengo muchísimos recuerdos de esa época, Yes. Porque yo viví, mi padre... We talked about the memories from the school with the nuns. No, pero todavía no estoy en el colegio, espera un momento. Quiero contar que mi padre, después, cuando nosotros llegamos, vivimos en una casa y cuando llegamos mi padre tenía esa casa arreglada para nosotros y tenía para mí una casa de muñecas que era una belleza, una casita de muñecas. Fue muy lindo eso.
Después mi padre ya tenía un poquito más de plata y en el mismo callejón él compró la casa que quedaba, digamos, en toda la mitad del callejón. Era una casa que tenía un patio con una mata grande de corozo, con muchas piezas alrededor. Nosotros vivíamos en una parte y en las otras piezas mi padre las alquilaba también a judíos. Bueno, ahora yo en ese callejón tuve muchos amiguitos que fueron muy importantes para mí en esa vida, en esa parte de mi vida. Tuve una muy buena amiga que era Raika Yankelevich, que está ahora en Medellín, Colombia, y jugábamos diferentes juegos, nada que ver con lo que se juega hoy en día, pero jugábamos a la lleva, jugábamos, bueno, muchos juegos que había en esa época, estatuas, qué sé yo, y lo pasábamos bien, a pesar de que no teníamos todo lo que hay hoy en día para los niños. Ok, yo en esa casa viví hasta que tuve 18 años. Después de eso, nosotros nos pasamos a otra casa en el barrio Granada, en un sitio más bonito. Ahora, ¿cómo fue mi vida en esa época? El colegio, ¿no? Colegios, había solamente de curas y de monjas. De curas para los varones, de monjas para las mujeres. Había en el otro colegio que era un colegio de lo que llamaban señoritas en esa época, o sea, una cosa eran las maestras que eran monjas y otras las que no eran monjas eran las señoritas. Pero ese colegio era muy costoso. Entonces nadie tenía suficiente dinero como para acceder a ese tipo de colegio, y entonces nosotros todos fuimos a un colegio que su nombre es María Auxiliadora y las monjas son monjas salesianas, y los muchachos fueron a un colegio de curas. Ahora, mi hermana, ese colegio tenía 6 años de primaria y 4 años de bachillerato comercial, porque digamos no era el bachillerato completo, eran 6 años, ¿no? En Colombia, en América los estudios son muchísimos años, ¿no? Ahora, mi hermana entró a ese colegio, ella obviamente mucho antes que yo, porque yo era chiquita todavía. Después yo entré y yo fui primero al kinder, hasta pasar a primaria, ¿no? Ahora, en ese colegio, yo no recuerdo mucho más. I wanted to ask you, you studied in a Christian institute, so how did you learn about Judaism? Bueno, yo te cuento, Joab. Es decir, hay una historia, te voy a contar cómo son las cosas, ¿no? En las hermanas, las monjas, ¿no? Ellas, antes de diciembre, ellas elaboraban algo para lo que ellos llamaban el niño Dios. El niño Dios era Jesús pequeño. Y ¿cómo lo hacían? Uy, Dios mío, toqué esto, no pasó nada. No, bueno. Ellos, los vestiditos para el niño Jesús era con oraciones. O sea, rezaban para cada, un rezo para los zapaticos, bueno. Y decía que esas niñas todas eran los angelitos de Dios. Yo llegué a la casa y enloquecí a mi madre. Porque las niñas judías no
no estábamos con él mientras se hacía eso. Y yo le digo a mi madre, yo también quiero ser un angelito como los demás, porque todas las niñas son angelitos y yo no puedo. Mi madre no entendía qué sucedía. Le dijo a mi hermana, le dijo a Mina, ve y pregunta, me está enloqueciendo esa niña, a ver qué es lo que es un angelito. Mina fue, le explicó a mi madre y mi madre me explicó a mí. Okay. Y bueno, ahora, ¿qué supe yo de judaísmo? A ver, mi madre era, ¿cómo se dice, David? Que preservaba mucho, era muy conservadora, digamos muy conservadora, sobre todo las cosas judías. Nosotros todas las fiestas las respetábamos, todos los judíos sabíamos cuáles eran las fiestas y se hacían todo el tiempo. Y mi madre me enseñaba todo lo de judaísmo. Okay. Ella más. And you spoke Yiddish with your family? Hablábamos todo el tiempo únicamente Yiddish. Yiddish. Sí. Ahora okay. Una cosa. I want to grow up with your story. Okay. Let's go to the time that you were 18. Before this, yo quería contar algo. There is one thing very simpático, yo sé. Hay una cosa muy simpática sobre los emigrantes, que yo pienso que es una historia muy linda. Había un señor, una pareja que no tenía hijos, el señor era un clapper, y él llegó un día y dice, su esposa que se llamaba Nese, ¿no? Eran Leibole y Nese, eran la pareja. El señor llegó a su casa y dijo, porque es que cuando vivíamos en el callejón, por las tardes, todos los señores del callejón, cada uno sacaba un asiento y se sentaba afuera, se sentaban todos juntos y hablaban sobre cómo habían pasado el día, ¿no? Es muy importante esa época. Mi padre, antes de contarlo en ese cuento, mi padre para salir, él y el Alter Yoel, que no he contado nada del Alter Yoel todavía, ellos iban a cobrar a caballo. Cada domingo había un señor que traía 2 caballos, uno para mi papá y uno para el Alter Yoel, y ellos iban a cobrar a caballo en la ciudad de Cali. Bueno, ahora, ¿yo en qué cuento estaba? Que ya se me olvidó. Que salían con las sillas afuera del patio. Bueno, y un día, cuando estaban sentados, este señor Stolar llegó y dijo, yo no sé qué pasa en este pueblo de Cali. Todo el mundo conoce a mi mujer. Y le dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo que conocen a tu mujer? Y él dice, pero cada que toco, me dicen, los llamaban polacos, ¿no? El polaco. Polaco, ¿cómo amanece? Y ahora, en español, amanecer es cómo se levantó por la mañana, ¿no? Eso es como, entonces, para ellos era que el Señor, todo el mundo conocía a su Nese. Entonces, por ejemplo, había ese tipo de cosas que eran muy simpáticas en el pueblo. Ahora, ¿qué más había en eso? Please, now we have to go with the Okay, sigamos. ¿Qué más? Okay, so now you are 18, and this is a time in your life of a young Jewish girl that she starts meeting men, Okay. right? And this Sí, nosotros cuando los... Let's try to go with the list, otherwise we will have it for many Está perfecto. Está perfecto. Lo que pasa, Yoav, es que la época antes de los 18 años, yo tengo tantos recuerdos, muchos más
en esa época que después. Yes, I understand. Hay cosas tan lindas para contar. I know. Pero está bien, vamos con... Life is beautiful. Bueno, no es tan beautiful, pero quiero decir lindas para mí, muchos recuerdos. Ok, cuando llegamos al barrio Granada, yo tenía ya 18 años, tenía grupos de amigos y amigas, había... You are starting to date and you want to find your match and your mother is worried. Bueno, no, eso desde siempre. Es decir, si te refieres a que mi madre tenía temor de que yo tuviera un muchacho no judío, ¿te refieres a eso? También. This is something you told me. Si es eso. But when you were 18, did you want already to get married? Did you want to... Bueno, a ver, yo sabía que, digamos, las mujeres no había nada más que hacer. Es decir, el destino de las mujeres en esa época era casarse y tener hijos. Es decir, no había universidad para las mujeres. Mejor dicho, en Cali no había universidades. Ajá. Había en 2 ciudades, pero los que iban a las universidades eran los muchachos. Entonces, las niñas solamente estudiábamos en el colegio y ahí terminaba nuestro estudio. No, bueno, ahora yo tenía muchos amigos y amigas, sabía que tenía que casarme, había casos en que los padres, es decir, escogían para sus hijas el marido en una cierta forma, ¿no? Y las niñas les tocaba. Yo tuve una amiga que llegó un hombre le hicieron un shidduch, lo llamaban un shidduch, ¿no? Llegó alguien de Bogotá, propuso el nombre de un hombre y esta niña de 16 años prácticamente la obligaron a casarse con ese señor. Yo pasé toda la historia de ella y yo no podía creer que una niña como ella, 16 años, una hermosa niña, se casara con un hombre así. Bueno, y yo entonces había historias también, bueno, es mejor no hablar tanto de eso, pero el hecho es que yo decidí que yo me iba a casar con quien yo quisiera, cuando yo quisiera, ¿no? So, how did you meet Simon? Simón, a ver, los muchachos que iban a las universidades, en las vacaciones, ellos venían a Cali. Ahora, también había el rumor de que en Cali había niñas lindas, ¿no? Y entonces los muchachos de Bogotá y los muchachos de Medellín, que estudiaban allá, no solamente los de Cali, venían en las vacaciones. Ahora, nosotros, los muchachos de Bogotá nos parecían horribles, ¿no? Es decir, no queríamos, los llamamos los rolos, y no, los de Medellín más o menos sí. Ahora, yo tuve muchos amigos que vinieron muchachos en esa época. Uno de ellos fue Simón. Nosotros, en esa época, Simón había terminado la universidad y él consiguió un trabajo en Cali. Y entonces nosotros ya empezamos, había un club que lo llamábamos el Centro Israelita. En ese club los reuníamos los jóvenes a charlar. Había actividades también en ese club, no recuerdo cuáles. Y entonces los reuníamos ahí, muchachas y muchachos. Yo empecé a salir con Simón, no sé, es decir, empezamos un romance y
la verdad, me da mucha pena decirlo, pero la que les propuso matrimonio fui yo. Y ahora pienso, pienso que yo le dije, no recuerdo, pero le dije, hombre, ¿por qué no nos casamos? Y él dijo, bueno, casémonos. Y a partir de eso, pues entonces ya vine y dije en mi casa, dije, Simón y yo nos comprometimos a matrimonio. Y bueno, yo no recuerdo cuánto tiempo estuvimos de novios, no mucho tiempo ya de novios comprometidos, y después vino, pues, nos casamos en una linda ceremonia. And that was 1952, Sí, right? sí. Okay, tell us the life of a young couple and a young family. You told me that you rented a house in Cali and it was not easy to rent a home there. And later you buy, with the parents, you buy a home. Right? In the beginning you rented and then you bought and then you got pregnant. I want you to tell about this time of life that you were a young couple, a married couple. Bueno, sí, es verdad, es decir, cuando nosotros nos casamos, alquilamos una casa cerca de donde vivían mis padres. Lo recuerdo muy bien, eran 2 casas nuevas que habían hecho en una parte en que todavía no había nada más, solo esas 2 casas. Vivíamos nosotros los recién casados y una pareja de recién casados no judíos, y que para mí fue muy curioso porque la señora esta me contó que su marido por las noches no venía a dormir y yo no podía entender cómo era posible que pasara una cosa de esas. No, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque entre nosotros, digamos, el marido estaba siempre en la casa con la mujer y ella me decía, esto es normal entre nosotros. Bueno, cosas que uno oía ya. Ok, nosotros después de esa casa nos pidieron la casa. Entonces alquilamos otra casa cerca de un parque, que los dueños eran unos judíos incluso. Nos pasamos a esa casa y después de que vivimos 3 meses en esa casa, los padres los dueños de esa casa tenían una hija y esa hija le gustó esa casa y entonces también nos pidieron esa casa. Okay. Entonces llegó un momento que nosotros decidimos no más, mis padres decidieron, nosotros les ayudamos, los padres de Simón de Bucaramanga nos ayudaron y compramos una casa en Cali. Okay. Esa casa era una casa muy bonita. And this is the home when the children is being born too, and you start to be a young family. Can you tell us the experience of being a young mother and the stories of your birth of the children? Por supuesto. Es decir, yo... Jaime nació en 1954. Nosotros nos casamos en 1952. Yo perdí mi primer embarazo, un niño que nació de 9 meses, pero nació mal. Se alcanzó a ponerle el nombre, se iba a llamar Itzik. Ese niño yo no sabía que había muerto. Simón llegó y me contó en el hospital llorando y yo no supe nunca más, yo únicamente lo vi cuando nació en la sala de cirugía. Después de eso, yo en el 54, yo quedé nuevamente embarazada,
nació Jaime, un niño muy bien, y mi experiencia, bueno, pues yo a Jaime lo adoraba. Éramos varias parejas jóvenes con niños, salíamos a pasear los niños en la mañana, es decir, cada una tenía su coche y nosotros económicamente no éramos ricos. Es más, vivíamos de un sueldo porque Simón era químico, trabajaba en una fábrica en Celanese y teníamos que ajustarnos a un sueldo. Económicamente no era fácil, pero con todo y eso tuvimos una buena vida. Yo salía con nos reuníamos todas las señoras con niños pequeños a un parque que era el Parque de Versalles, que ahí está todavía, ¿no? Y nos reuníamos en ese parque, era muy agradable porque pues charlábamos todo el tiempo, los niños jugaban y bueno, eso fue el 54. Luego es decir, David nació en 1956. Era un niño precioso, mono, lindo. Y bueno, y eso, muy poco después nació Marcos, en el 60. No sé, tal vez por lo que yo pasé, era un embarazo detrás de otro. Yo pasé una época muy difícil emocionalmente. Yo, la verdad. Y llegó un momento que yo dije, no más, si podemos irnos de esta ciudad, vámonos. Yo tengo que buscar un camino nuevo porque emocionalmente yo estaba mal. Y a raíz de eso decidimos irnos a Bogotá. Ahora, ¿qué pasó en Bogotá? It was very important for you in Bogotá to find the Jewish community, right? You needed to move to a new place and find Jewish life. Por supuesto que sí. Es decir, todo el tiempo. Lo único que... es decir, mi educación fue una educación en que yo no había la idea de no estar en un mundo judío. Esa idea nunca se podía cruzar por la cabeza. And did you find one in Bogotá? Pues, a ver, Simón consiguió un empleo yo tenía una muy buena amiga que vivía en Cali primero y que después ella se casó y se fue a vivir a Barranquilla. Yo me casé en Cali y ambas, bueno, tal vez 1 o 2 años antes, ella vino de Barranquilla a vivir a Bogotá. Y el marido de ella tenía una fábrica, por Dios, ¿de qué era la fábrica de los Mendal? Ah, ya sé, era una fábrica de curtido de pieles de animales, sobre todo culebras. Yo tengo todavía 2 carteras de esa época. Bueno, Simón consiguió un empleo en esa fábrica de Mendal pero la verdad que también en esa época, a ver, hay tantas cosas que se me pierden de esa época. Bueno, teníamos un buen grupo de amigos. En Bogotá. En Bogotá. Bogotá ya era una comunidad mucho más grande que la de Cali. And in 1962, nació Ziva. in Bogotá, right? En Bogotá.
Es decir, cuando yo quedé embarazada con Ziva, yo la verdad, yo se lo he contado, yo me quería morir. Porque yo había dicho nomás, yo tenía ya 3 niños, mi hermana tenía 4 niños, mi hermano tenía 3 niños, era una familia de hombres. Ajá. Es decir, Wow. los primos, cuando supieron, estaban furiosos. Wow. Una niña vino a dañarnos el equipo de fútbol, decían. Bueno, nació Ziva y obviamente para mí fue una maravilla tener una niña. Y bueno, ¿qué pasó más en esa You época? told me that it was a hard economical time, and you thought to have something on your own to make some money. A ver, vamos por parte, Joab. Simón tenía eso yo no recuerdo si ya teníamos los tendederos. Ok. Ok, la verdad que nosotros económicamente siempre vivíamos un poquito a ras. No, era difícil. Ahora, sí, yo traté de poner un almacén. ¿Cómo traté yo de poner un almacén? Nosotros vivíamos en Bogotá, en un sitio muy bonito. Y yo tenía una amiga en Medellín, que era una amiga desde Colombia, desde Cali, digo, Raica. Ella se casó con un muchacho de Medellín y yo pensé que yo podía poner un almacén de zapatos. ¿Por qué de zapatos? Porque el esposo de mi amiga, lo que tenían era una fábrica de zapatos. Entonces yo hablé con ella, le dije que me me fiaran los zapatos, pues yo no los compraba, yo fiaba, yo vendía y yo les iba pagando poco a poco. Ahora, ese negocio me duró muy poco tiempo, no prosperó. But you were very brave to be a woman that raises 4 children and opens a business. It's something that was very special, I think, wasn't it? Pues, yo no sé, pero yo no, Okay. yo we no are pensaba. moving a bit in time, Okay. okay, to the times of the bar mitzvahs of the children. That was something very special. Ay, las bar mitzvahs, las bar mitzvahs eran, es decir, vamos por orden. Primero, cuando llegaba un niño a los 11 años, digamos, o algo así, uno ponía al niño a estudiar. ¿Y con qué estudiaban? Había un señor que les daba clases y aprendían todo lo que tenían que aprender. Ahora, cuando llegó el bar mitzvah de Jaime, que fue el primer bar mitzvah, y la verdad que yo estoy tan cansada ya que debería suspender y hacerlo esto en otro momento. Pero bueno, porque llega un momento todavía en que estoy así un poquito out. Okay. Bueno, You want to take a break? ¿Quiere tomar un descanso? no, quiero acabar. Cuando llegó el bar mitzvah de Jaime, שזה ארוך. A ver. אנחנו עוד לא באמצע. un momento, לא תגיע לסוף. ya, vamos. Para mí fue un problema grandísimo porque los bar mitzvahs eran las celebraciones, es decir, las bodas y los bar mitzvahs eran cuando había celebraciones, pues fiestas grandes. Yo tuve algo en mi vida muy especial que no busqué, y es que la mayoría de mis amigos era gente que tenía plata, era gente rica, pero nosotros no, pero eran los amigos que yo tenía, yo no los escogí, es decir, se fueron formando en mi vida. Entonces,
Cuando iba a ser el bar mitzvah de Jaime, yo, yo andaba como loca. Yo decía, yo no tengo dónde voy a hacer yo un bar mitzvah en uno de los hoteles importantes. No tenemos dinero suficiente. Y un día fue muy especial porque había un sitio que era un restaurante. A mí el sitio me parecía muy lindo. Y yo pasé y dije, tan lindo que sería hacer una fiesta, la fiesta del bar mitzvah. David, ¿dónde fue la fiesta suya del bar mitzvah? ¿Usted se acuerda, papi? En el Hotel Dan. En el Hotel Dan. Bueno, entonces sí es la de Jaime. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a ir a preguntar. Vamos a ver qué pasa. Yo entré, pregunté por el dueño, hablé con él, le expliqué la situación y él me dijo, ¿sabe qué, señora? Yo le voy a hacer un precio para que usted pueda hacer su fiesta acá. Yo no podía creer porque el precio que él nos dio, es decir, el problema era que yo tenía muchos invitados y el puesto era por persona en los hoteles. Él me dio un precio accesible para nosotros. Okay. I don't want to have too much because you will be tired and I want to move on, okay? Bueno, I know you told me that you put a lot of your heart in the bar mitzvahs of the Sí. children. It was very important for you. Porque, Joab, era muy importante el rezo, pero para uno era muy importante la fiesta, papi. Era muy importante. Es decir, era lo que le tocaba a los padres. La celebración. And the people that see it must understand that also it was very hard times politically and economically in Colombia, and it took a lot of effort to make a young family thrive. Now your children are going to Jewish schools, Sí, right? sí. And now the time that your husband is making a factory, is initiating a factory. Bueno, ya te cuento. Nosotros vivíamos en un edificio de 4 pisos, en el segundo piso, y en el cuarto piso vivía una familia que éramos muy amigos, también judíos. Esta familia, el Señor vino, le propuso a Simón que hiciera, es decir, el Señor había viajado a la Argentina, donde vivían sus padres. Ellos eran de padres argentinos, ambos, esa pareja, esa familia. Él había viajado a Argentina y había traído algo que no había en Colombia, que eran tendederos para ropa. No sé, se empezó a charlar, y Simón, llegó un momento que Simón quería no seguir siendo empleado, quería ser el dueño, es decir, ser empleado era vivir de un sueldo, uno no se avanzaba mucho, ¿no? Y se pensó que la idea de los tendederos podía ser algo que fuera magnífico en Colombia. Y empezamos con eso de la idea, se habló, se pensaba que la venta de tendederos iba a ser por lo menos 1000 en un mes, ¿no? Y la verdad que no se vendía nada. La fábrica al principio fue un fracaso. Okay. Tell us a bit about Zionism and the state of Israel, that is a young state, and your connection to Israel. And Bueno, a ver. Actually, the connection of your children to Israel, because they were... Espera, ven, Joab, te cuento.
La historia esta viene desde, en el 48 fue cuando se creó el Estado de Israel. Yo en el 48, ¿dónde vivía yo? Todavía en Cali, me parece. En Cali. Bueno, ahora, para nosotros, el grupo de muchachos judíos de Cali, es decir, la creación del Estado de Israel fue lo más maravilloso que pudo haber habido. Es decir, incluso te digo que el sueño de mi padre, y vuelvo a hablar de mi padre, era visitar Palestina. Pero no había todavía Israel, era Palestina. Okay. Bueno, para nosotros fue una cosa maravillosa. Yo hasta el día de hoy tengo yo escribía un diario y tengo en el diario el calendario, el mes del calendario en que se creó el Estado de Israel. Es decir, fue algo supremamente importante. Ahora, ¿qué pasó? Porque después empezó la Primera Guerra, todavía en la guerra del 48. Yo recuerdo que, es decir, al principio había muchísimo temor cuando pasó eso. Yo recuerdo que yo iba con mi amiga, con Dora, íbamos caminando por la calle, íbamos al centro israelita a ver noticias. Íbamos todos los días a ver noticias de qué pasaba en Israel con la guerra. Y yo me acuerdo que teníamos tanto miedo de caminar por la calle que mirábamos a los dos lados para ver si alguien nos atacaba. Aunque la verdad que en Colombia no sentimos mucho antisemitismo, pero había temor. Obviamente el temor que uno tenía como judío siempre, ¿no? Bueno, So, did you have a Zionistic home and Zionistic education? How did your children a ver, Jaime got connected to Jaime Jaime trabajó un tiempo en el centro israelita incluso. Y estaba muy mezclado sobre toda esa idea, David. La verdad que esa época no estoy tan volada. What is volada? עייפה ואז כבר קשה. Muy cansada yo. Okay. Let's take a break. Ay. Let's take a break, okay? Okay. I'm stopping the film. Ok, sí. So you were telling us about the connection to Israel and Zionism, and you wanted to tell us more about your children. Yes. Lo que quería decir es sobre los muchachos. Muchachos estudiaron en el colegio hebreo. Jaime fue un alumno, era el mejor alumno en el colegio y en la universidad. Jaime estudió en la Universidad Nacional de Bogotá, estudió medicina, luego David se graduó, David quería estudiar arquitectura. Era una época muy difícil en Colombia políticamente. Y no recuerdo de qué presidente estuve, pero era una época muy difícil y la Universidad Nacional estaba muy mezclada en cuestión política, como en los jóvenes de todas partes en la cuestión política. Entonces hubo una serie de huelgas y cerraron semestres de la universidad. Entonces cerraron la universidad la primera vez, David esperó, entraron otra vez él pasó los exámenes y pudo acceder a arquitectura y otra vez hubo una
un problema y otra vez cerraron otro semestre. Y creo que 2 o 3 semestres de la universidad empezaron estudios y tenían que cerrar otra vez por cuestión política. Y entonces David decidió que no más. Él dijo, yo me voy a Israel por 1 año, pero nos prometió que en 1 año regresa. David fue a Israel, regresó en 1 año, nuevamente se presentó a la universidad y nuevamente hubo una huelga y David dijo, no más, yo me voy a Israel y se vino a vivir a Israel. Ahora, Marcos, cuando Marcos ya tuvo acceso a universidad, nosotros dijimos, no vas a la Universidad Nacional, porque era huelgas y política. Entonces, Marcos decidió ingeniería civil y empezó en una universidad, que no importa cuál, y llegó un momento que Marcos nos dijo, mamá y papá, yo hice una solicitud para estudiar en el Technion de Israel y me aceptaron en el Technion. Y entonces Marcos dijo, yo también me voy a Israel. Ahora, en ese momento, Marcos se fue a Israel y después Ziva decidió también ir a Israel. El único hijo que quedó con nosotros fue Jaime. ¿Y qué pasó después? Por Dios, a ver. En esa época, Simón tuvo un problema muy grave, es decir, el único que estaba en la casa todavía era Jaime, que estaba en el hospital militar, era médico de allá, y yo pensé que lo de Simón era una gripa, pero llegó un momento en que las cosas se pusieron muy mal y Simón tuvo un ataque al corazón. La verdad que estuvo muy, muy, muy enfermo. Lo llevaron al hospital donde estaba Jaime. Bueno, el hecho es que gracias a Dios él pudo sobrevivir a todo eso, pero no estaba en condiciones de volver a trabajar inmediatamente. Marcos, mientras tanto, terminó en el Technion, arquitectura civil, y nosotros entonces llamamos a Marcos y le pedimos que él volviera a Colombia para que nos ayudara en la fábrica. Para Marcos fue muy duro, porque Marcos, la verdad que estaba feliz acá. Yo me sentí y me siento todavía hasta el día de hoy muy culpable de que no sé si su vida hubiera sido diferente si no hubiéramos tenido que llamarlo, pero en realidad no tuvimos alternativa. Marcos vino, modernizó la fábrica, hizo cosas en la fábrica que nosotros nunca hubiéramos hecho si él no hubiera venido. Y bueno, después Marcos se fue consiguió un puesto en Sudáfrica y Marcos se fue y nosotros seguimos solo, Simón y yo. Ahora, ¿qué pasa? Jaime seguía con nosotros. Ahora, Jaime conoció una niña en Bogotá esa niña vino de Nueva York a un bar mitzvah. Y Jaime se conoció con esa niña y prácticamente desde ese día que se conocieron, yo creo que ellos nunca más se separaron. Él fue muy cariñoso tal vez,
que el día mismo del bar mitzvah, ella vino con Jaime cuando terminó la fiesta del bar mitzvah, vino a nuestra casa. Jaime tenía que ir al hospital ese día porque por una hora, no sé qué, ella se quedó, esperó hasta que Jaime volvió y bueno, ella se devolvió a Nueva York y creo, si mal no recuerdo, Jaime después fue a Nueva York a visitarla y el hecho es que ellos decidieron casarse. Ahora, fue muy curioso el caso de que esta niña era de Curazao, ¿no? Curazao, bueno, es una isla. Nosotros visitamos varias veces porque nos invitaron, fue una familia muy, muy agradable. Y a ver, la majeteine, digamos, la mamá de la novia, me llamó un día desde Curazao por teléfono y me dijo, Clara, yo podía pedirte un favor, tú tendrías mucho problema de que nosotros hagamos el matrimonio de Jaime y Tony. Tonita se llama la mujer de Jaime, la llaman Tony. Jaime y Tony se haga en Israel, en un moshav que se llama Shoresh. Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, porque nosotros en Shoresh, ella tiene una amiga que era desde su infancia, que vive ahora en Shoresh, y que sí, yo no tengo problema de que hagan el matrimonio. Ahora, David ya estaba en Shoresh en esa época. Imagínate que para mí fue una maravilla. Yo le dije, ¿cómo vamos a tener problema? Al contrario, mi familia vive en Shoresh. Así fue como el matrimonio de Jaime y Tony se hizo aquí en Shoresh. ¿Quién era la amiga? Ah. ¿Quién era la amiga? Esa era una señora que vivía aquí y ella después se salió del moshav. Maybe we will now talk about the Aliyah. Muy bien. Ziva, como te dije, voy para eso. Ziva se había ido a Israel y ella volvió después a Colombia y... Ay, Dios mío. Bueno, la verdad que fuimos a Buenos Aires. Ziva estuvo con nosotros un tiempo. Después ella volvió a Israel y se conoció con Rubén, con su marido. Nosotros pues supimos de que ellos también se querían casar y creo, si mal no estoy, que Ziva vivió un tiempo incluso en Shoresh. Y sobre lo del matrimonio de Ziva, también casualmente, un momento. Bueno, también el matrimonio de Ziva y Rubén fue en Shoresh. No, bueno, ahora Ziva, después que se casó, ella nos dijo, mami y papi, nosotros nos vamos a Colombia por 5 años y después de esos 5 años ustedes se regresan con nosotros porque nosotros volvemos a vivir a Israel. Entonces Ziva se vino a Israel con Rubén y nació Mariel, nació Adrián, nuestra casa en Colombia, que fue una historia muy linda, lo de nuestra casa en general. Nosotros tuvimos lindas historias, las casas. Yo decía que nosotros no buscamos las casas nos buscaron a nosotros. Esta última casa que tuvimos que fue una casa que también compramos en Bogotá.
tenía era de 5 pisos. No no eran pisos, eran niveles. Y el quinto nivel era como un apartamento pequeño. Es decir, era una pieza grande, grande, con su baño propio, una preciosa ventana a la calle. Y en esa casa vivieron Jaime y Tony un tiempo. Después vivieron David y Viviana un tiempo, y después vivieron Ziva y Rubén un tiempo, ¿no? Para mí es una historia muy linda porque los muchachos vivieron con nosotros. Incluso Jaime sembró un árbol enfrente de la casa. Now, in 1997... Bueno, cuando Ziva, después de los 5 años que Ziva llegó, Yes. ella dijo, bueno, nos vamos a Israel y ustedes vienen conmigo, con nosotros. Y bueno, Simón y yo decidimos, es decir, tuvimos un golpe de suerte, que la verdad tuvimos varios en nuestra vida, pero uno de esos fue lo que nos ayudó a viajar a Israel. Ahora, ¿cómo fue ese golpe de suerte? Nosotros compramos esta casa, la última en que vivimos, era porque hubo la propiedad raíz en Colombia bajó tanto que nosotros pudimos llegar a comprar la casa en la que vivíamos. Y después de varios años que vivimos en esa casa, la propiedad raíz subió tanto que cuando nosotros podíamos vender esa casa, por lo menos, yo casi diría que con un 50% más de lo que la compramos. Entonces, ese dinero era el dinero con el cual, bueno, también la Sochnut. ¿Qué? Es decir, yo no hablé mucho sobre la cuestión sionista, pero nosotros siempre estuvimos, incluso yo fui, Jaime era el presidente de la organización sionista ¿era presidente? No, Jaime, ¿qué era? Era presidente de la cuestión sionista en Bogotá. Y cuando Jaime se casó, el Sheliach que estaba ahí, él vino y me pidió que yo fuera la presidenta. Y entonces hubo un tiempo que yo fui la presidenta de la organización sionista de Bogotá. Okay. Now, let's talk about your Aliyah. In 1997, you are 67 years old and Simon is 71. As Yes. you said, you sell the house and you make Aliyah. Vendimos la casa con una tremenda ganancia con respecto a lo que la compramos. O sea que nosotros calculamos que podíamos irnos a Israel y esa plata podíamos, esa ganancia que tuvimos con la venta de la casa, nosotros pensábamos invertirla porque en esa época uno ponía la plata a que ganara intereses. Entonces nosotros pensamos, esta plata nosotros la vamos a depositar en un sitio para poder que nos produzca, para poder vivir en Israel. Yeah. But also, how does an older couple moves to a new land, meets new people, learns new language, or tries to learn as much as possible? How was your years in the beginning? How did you manage? Where did you live? What did you do? Bueno, nosotros tuvimos muchísimas ventajas porque David y Viviana, bueno, que no hablé nada del matrimonio de David, y bueno, la verdad que, es decir, David después de que él
se vino a Israel, después se conoció con Viviana, se casaron el 20 de julio de... David, ¿fue un 20 de julio o no? Bueno, no importa qué año. ¿Qué año fue? 82. En 1982. Bueno, cuando nosotros decidimos venirnos a Israel, David y Vivi nos dijeron que el Moshav Shoresh tiene una ley, y es que a los padres de los Javerim les dan una casa en caso de que quieran venir a vivir ahí. Estoy hablando de verdad, ¿no, David? Eso era. Y nosotros pensamos, si nos dan una casa y tenemos este poco de dinero puesto a interés, nosotros podemos venir a vivir a Israel. Porque el problema nuestro era que en la edad que nosotros teníamos, y no que no lo buscara, porque Simón trató de buscar y se dio cuenta de que ya a esa edad y a mi edad no había trabajo para nosotros en Israel y teníamos que vivir de algo, porque pues la verdad que primero nosotros hicimos un error muy grande en Colombia cuando tuvimos la fábrica. Nosotros pusimos en el Seguro Social de Colombia a todos nuestros trabajadores, pero Simón y yo no tuvimos el cuidado de ponernos a nosotros también. Entonces nosotros, cuando llegamos a Israel, de Colombia nunca nos mandan ningún dinero. Nunca nos mandaron y a mí no me mandan hasta el día de hoy. Y entonces, pues, nosotros, el problema era tener con qué vivir. Entonces, cuando supimos ya que podíamos tener una casa en Shoresh y que además teníamos un dinero que podíamos poner a interés, podíamos hacer aliado y venir y vivir en Israel, que era algo que los dos queríamos, tanto Simón como yo. Y además que David vivía acá y creo que Ziva también, ya no me acuerdo. ¿Ah? Y Marcos también, obviamente. Entonces, pues nosotros pensamos es una maravilla, ¿no? Así que, ¿por dónde voy yo ahora? Now, you told me that in the beginning you went to study in an ulpan in Shoresh, Okay. in Rehavia in Jerusalem, and you started making friends. You have a very good ability to make human connection and make friends. I want you to now talk about life in being an older couple here in Shoresh, having already a family that is growing, making friends, playing bridge, learning Hebrew, going to Nocham. Now we are getting to the time of the present. Okay? Can you tell us about this era in your life? When we came to Shoresh. You came to Shoresh, you studied Hebrew for a year in Rehavia in the Ulpan, right? And you started making friends in Nocham and in Mevaseret through the bridge. Yes, the way. Okay, let's begin with the house. You know, But now we are focusing, okay, please? But okay, And in Spanish. La casa que recibimos del Moshav era una casa que había que reparar y había que gastar plata para repararla. Y en esa época el Moshav repartió una tierra a los socios del Moshav, a los Javerim. Y a David le dieron un terreno. Y David nos dijo, mami, papi, en vez de poner la plata para arreglar una casa vieja, digamos, para no decir nada más, ¿por qué no construyen una casa? Y a raíz de eso, nosotros empezamos con toda la ilusión del mundo a construir esta casita. Teníamos un arquitecto que vive acá mismo en Shoresh y construimos
esta casita y vivimos acá. Después teníamos derecho de ir un año a clases de hebreo en Rehavia, que es un precioso barrio de Jerusalén. Estuvimos un año, íbamos prácticamente todos los días. Bueno, amistades, yo hago amistades muy fácilmente. Me gusta estar con la gente, ¿no? Así que incluso hasta el día de hoy, hay una señora que estuvo conmigo en ese Ulpan, que vive en Jerusalén. Ella no la veo, pero hablamos cada 8 días por teléfono. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, aquí en el Moshav vino una vez una señora que se llamaba Adela, porque ella murió, y ella supo que nosotros llegamos. ¿Hice algo malo? Mira a ver. Ok, esta señora llegó a nuestra casa un día y nos dijo: Simón y Clara, hay un sitio que se llama Noham, que uno puede ir y pasar la mañana allá, pero nos dijeron, si no somos 6 personas de Shoresh, ellos no nos mandan un bus. Por favor, ¿por qué no vienen conmigo? Y somos ya 6. Simón no quería, porque él decía, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Pero yo dije, bueno, si nosotros vivimos en Shoresh, tenemos que hacer las cosas que nos piden, y empezamos a ir a Noham. Y pues yo hasta el día de hoy digo gracias a Dios, porque Noham para mí es algo que me ha traído muchas satisfacciones. And also, you make friends through Noham, through Bridge. A ver, ¿qué pasó? And Nosotros jugábamos bridge en Colombia. Yes. Es decir, el bridge no es nada nuevo para nosotros. Jugábamos allá y jugábamos, toda la vida hemos jugado cartas. No por plata, no jugamos nunca por plata. Es decir, en Colombia creo que jugábamos por 1 centavo el que ganaba, pero solamente por el hecho de que hubiera algo de ganancia, en el sentido no de plata, sino de... Bueno, pero nosotros aquí no había con quién, no conocíamos la gente de Shoresh, no, solamente íbamos a Noham. Ahora, llegó un día Viviana y me dijo, Clara, encontré un aviso en un periódico de Mevaseret que hay 2 señoras que quieren jugar bridge y están buscando otras 2 señoras, otras 2 personas. Y bueno, me dio el teléfono, yo llamé allá y era una señora, una maravilla de persona, se llama Mary Saltz, creo el apellido. La quiero muchísimo, no sé si está viva, porque ella le dio un ataque, un stroke, y yo la llamaba después mucho por teléfono y ella no podía hablar, solo lloraba. Entonces, no sé si está viva, pero yo la quiero hasta el día de hoy. Ella me trajo gente que ella conocía en Mevaseret después, y que mi casa se volvió un sitio donde jugábamos mucho. Ahora, yo iba a la casa de ella, nos reuníamos en diferentes sitios de gente que jugaba bridge, y eran los amigos que tenía en esa época. I think that your ability to make friends in everywhere you go is a beautiful thing. I see you in Noham, people love you, and I know that here in this house people comes to play with you, and this is a beautiful thing about you. Now, you also told me that you have a very beautiful family tradition to eat together, and that the family here in Israel get together for eating Shabbat meals.
Yo te voy a decir, Joab, siempre, todos los viernes, nosotros comemos juntos, la familia. Es decir, nos reuníamos o aquí o en la casa de David y comíamos toda la familia. Eran muy lindos los viernes siempre. Now, when did Simon passed away? When did you say goodbye to him? Simón tenía muchos problemas de salud. Él estuvo en el hospital, en el Shaarei Tzedek, muchas veces. Yo estuve con él todo el tiempo. No dormía por las noches, pero yo iba a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. David me llevaba y me recogía, o Marcos también a veces, me imagino. Bueno, Simón murió en el Shaarei Tzedek. En la última vez que él tuvo su enfermedad. Y yo, obviamente fue una época muy dura y sigue siendo, obviamente, porque yo me quedé muy sola y lo extraño mucho. Pero también después de un tiempo yo tuve que seguir la vida porque uno sigue viviendo, uno no se va. Hablábamos siempre, él y yo hablábamos siempre yo le decía a Simón, yo lo único que quiero es, yo quiero irme primero. Pero no, él se fue primero. Total, yo seguí la vida, seguí mi vida. Poco a poco, ahora, ¿qué pasó después de todo esto? I want to come to the last part of our film, Clara. Sí. What gives you satisfaction today? What gives your life the satisfaction and the meaning today? Can you tell us? Well, what is the satisfaction? To see that my kids are beseder, that they have work, that they have with what to live. In Spanish. Sí, es decir, obviamente de que mis hijos tengan su trabajo, de que estén bien, de que los nietos y por supuesto también los nietos puedan encaminar su vida. Y obviamente hoy por hoy tengo 4 bisnietos, que es lo más hermoso que me ha sucedido, ¿no? Tuve, es decir, tengo 3 bisnieticas y un bisnietico que son realmente de lo más maravilloso que me ha podido suceder. Yo no sé, yo digo que uno quiere muchísimo a los hijos y muchísimo a los nietos, pero los bisnietos es como un regalo especial que uno, es decir, es el postre de la vida, ¿no? Así que, bueno, esa es la satisfacción que tengo, ¿no? You have a beautiful tradition to speak every Friday on Skype, right? Sí, no, eso es una cosa que espero que los hijos sigan. Y es que nosotros cada sábado, Jaime desde Nueva York, y Ziva es de Madrid, y porque gracias a Dios ahora hay Skype, ¿no? Y no es que hay que escribir una carta que se demora un mes, nos podemos ver, yo los veo cada 8 días, y si tengo la suerte de que por ahí pase un nieto, también veo el nieto, ¿no? Así que, bueno, eso es algo muy importante para mí, muy, muy importante, las charlas de los sábados. What do you want to wish, in the next generation, when they see this tape, this film? What do you want to wish them, or what do you want to bless them with?
Deseo que tengan una vida y que sean felices. Deseo que haya paz. Deseo que Israel pueda continuar. Ahora mis hijos no todos viven en Israel. Quiero que donde vivan que sean felices. Pero para mí es muy importante que este Estado de Israel esté para todos ellos, porque ser judío no es fácil. Y uno tiene mucho. Yo, la forma que yo me eduqué y todo lo que yo pasé en mi vida, uno vive con temor siempre. And my last question to you today is, what would you like to wish yourself for the future? Para mí, Yes. What is important for you in your future life? Dios de mi vida, no. My future life, In Spanish. para mí en mi futuro, What is important for you now and in the future? What do you want to wish yourself? para mí que mi familia esté bien, que estén siempre conmigo bien. Eso es lo que me den amor, porque lo único que necesito yo hoy por hoy es que me den amor, porque pues yo también obviamente necesito la plata, pero bueno, no, nunca en mi vida la plata fue importante para mí. ¿Qué hago? No, si hay con qué vivir, para mí es suficiente. No, yo digo que nadie puede, nadie puede comer dos veces, ni puede vestirse dos veces, si uno tiene para una casa y un vestido y comida, para mí es suficiente. Entonces, yo quiero que eso los haga felices también, como sería yo, y que tengan amigos. Es muy importante que tengan amigos, que tengan y de resto, ¿qué deseo para mi futuro? Bueno, no debería decirlo, pero me gustaría irme dormida. Eso es todo, no más. Clara, thank you so much. Gracias a ti, Thank you Yoav. so much, really. De verdad, gracias, porque es muy lindo que me hayas dado esa oportunidad. Hay muchas cosas que yo hubiera contado más, no sobre mi vida, que mi vida fue una vida como la de cualquier persona. No es una vida muy especial, no es una buena vida. Yo tuve una buena vida. I think your life story brings the Jewish life story of being immigrants, of being Zionist, of building the country. Your children. Así es, mi amor. That was taking the Jewish story into your life, anti-Semitism, poverty, and building one's life. Thank you so much for telling it. Thank you, Yoav. Thank you for your time, okay? And now, so for the third part, we are showing some pictures of the family, okay? Yes. Keep it No, pero esa es... What do we see here? Here, No, keep it. Yeah. Yes. what we see here Yes. is the last picture that we... En español. es la última... Foto que tomó en Rumania, ¿no? Sí. And can you show us you, please? Mira, Who is- esta yo creo Okay. que es la última fotografía en Nova Zulita, donde estoy yo con mi hermana, mi hermano, mi madre, mi tía Sara y su hijo Buñe, ¿no? O sea, con ellos viajamos en el barco, y ahí está también una tía que es la hermana mayor de mi mamá, que ella se quedó viviendo en Nova Zulita. Esta es una fotografía, yo creo que yo tenía 9 años o algo así en esa fotografía. ¿Quiénes son? Mi madre, mi padre, mi hermana y mi hermano. Beautiful. Esta es la casa en Cali. No, pero ese es en el centro israelita. Bueno. Este es el matrimonio
de mi tío Jaime, o sea, un hermano de mi papá, era el menor hermano de mi papá, se casó con la hija del altar Joel, que no conté nada sobre el altar Joel, que era algo muy, muy especial. Y esta era la colectividad toda de Cali, Colombia. ¿Esto es en la Casa Negra? Esto en la Casa Negra. En the house that we, la casa que mi papá compró en Colombia, era una casa con un patio grande y nosotros prestábamos la casa para que se hicieran fiestas, incluso matrimonios hubo Wow. allá, en esa casa. Ese es el papá de Simón. Sí, esa es sí. Este es Simón con su padre y su madre, En Bucaramanga. Wow. creo que todavía en Bucaramanga. Sí. Simón viajó a Colombia. Bucaramanga 1933. 1933. מדהים. Simón viajó a Colombia cuando tenía 1 año. Pues eso es en el centro israelita donde nos casamos Simón y yo. Wow. Eso fue cuando cumplí 15 años. Ah, antes del matrimonio. Sí. No, ¿cuál matrimonio? Fue cuando tú, 15 años, yo era muy gordita y estaba muy triste porque era gorda. Eso sí, ya somos Simón y yo casados. Ay, Dios. A ver, un paco de fotos de ustedes. Esas son en fiestas. Eran en fiestas que había... Eso hoy en Marcos, con Marcos. Esto es con Marcos en alguno de los grados de Jaime. Porque cuando Jaime se graduaba, pues nosotros íbamos. ¿Cuál es esta, David? Little more time to each picture. Ah, Little more mira, esto... time. Maybe, you can maybe put it here, like this. No, just leave it and then I can... What do we see here? ¿Esa cuál es, Jaime, David? De usted y papi y Marcos. Ah, Okay. esa es en Rumanía todavía, papi. No, yo estoy acá. Espera, mi amor, un momento, déjame. Esto fue cuando ya trajeron a la hermana de mi mamá. Aquí están todos los hijos abajo. In this picture, you know what happened. En español. Joab, mira, la hermana mayor de mi mamá se quedó en Nueva Zulita. Ella enviudó, ella no tenía hijos, y ellos la trajeron a Colombia después para que viviera con nosotros. ¿Cómo se llama? Era la Mime Reise. Me lo dice. ¿Qué es, David? Muéstreme a mí también. Ay, Dios. ¿A dónde estábamos, David? No, paseo en Bogotá. ¿Te acuerdas de esta, papi? Ahora, eso es ahora. Who are the children? David y Jaime. Ah, Marcos encima yo creo que no habían nacido. Eso era cuando... Simón y la familia de... Sí, hay otras de Simón y la familia tremendas. Diga que es la familia de Simón, ¿no? Sí. Diga. This is Simon's family. mm. Leon, he dies. Betty, she was here. They are very religious. They live in ¿dónde es que viven? En Cleveland, ¿no? Cleveland, Ohio. And they are very religious people. Oh, wow. Simón, Clara y sus hijos. Ay, esa es divina. Esta yo la Mira, un adoro. segundo. Simón, Clara y sus hijos. Esto es lo mismo, pero unos años después. Ay, David. Vea pues. ¿Ah? Todos los Clara y nietos. sus nietos. Esas eran mis amigas de Cali. Y Clara y sus Bogotá. bisnietos. וואו, פה קיבלת 4 דורות קיבלת. מדהים. זהו. יופי.
¿Ya cómo terminamos, mami? Sí, con Terminamos los... con la foto de los hijos, Ajá. de los nietos. Y de los bisnietos, ¿no es lindo? אוקיי. תודה רבה. תודה, יואב. I'm יופי. sorry that it comes a minute that I really was tired. I don't... No, you